¿Me escuchan o no? Perfectamente, doctor. Perfectamente, bien. Voy a abrir, entonces me tienen que permitir el compartir pantalla, ¿no? ¿Sí o no? ¿La tienen compartida o no? ¿Sí? Sí, doctor, puede compartir Y, pantalla. y ahora ya está, ¿no? ¿La tienen? Sí, podemos ver la presentación. Bien. Buenas noches desde aquí, buenas tardes desde algunas partes que me están escuchando. Probablemente poca gente estará en la noche ya, como nosotros, la noche. Y vamos a hablar de la cesión de bioelementos, que es lo que me pedían. Pero claro, el problema es que para conocer la cesión de bioelementos de los residuos o de cualquier material orgánico, pues hay que conocer cómo funciona la descomposición, el reciclaje, ¿no? Entonces me van a permitir que forzosamente tengo que dar una primera parte sobre el tema de descomposición de los residuos orgánicos y y para poder entrar en la segunda, que es propiamente la cesión de los bioelementos. Es decir, contestar a la pregunta de todos los bioelementos que hay en unos residuos orgánicos, llámele como le quiera llamar. Llámele como le quiera llamar. Le puede llamar compost, humus, estiércol, le puede llamar cualquier cosa. Cualquier residuo orgánico más o menos transformado o más o menos humificado. Ya lo detallaré esto, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que saber es que no pueden confundir los residuos orgánicos de las sustancias húmicas. O sea, la materia orgánica del suelo, concretamente, y los residuos orgánicos no tienen nada que ver, pero nada que ver. O sea, que la materia orgánica del suelo es solo lo que hay dentro de la materia orgánica del suelo, de tal manera que lo que vemos como mantillo ni es suelo ni es humus. Y eso, si no saben eso, o si no quieren entender eso, o si no les convienen por asuntos comerciales querer entenderlo, ya es harina de otro costal. Pero tienen que saber que la materia orgánica del suelo está más o menos humificada, está dentro del suelo y lo que está por encima del suelo son los residuos. No vamos a dar, obviamente, una clase sobre humus, se supone que la han escuchado en alguna otra vez, o si no, ya la escucharán. Me voy a ceñir solo al título, a cómo funciona el reciclaje, o sea, la descomposición de los residuos para transformarse en materia orgánica del suelo, más o menos humificada, y cómo esos residuos pueden o no ceder elementos y cuántos elementos pueden ceder. Ahí nos vamos a centrar. Antes de proseguir, quiero agradecer a los organizadores de este congreso, en el cual ya he participado otras veces, la oportunidad que dan, obviamente, en estas difíciles circunstancias, porque lo lógico es que yo estuviera en medio de ustedes y viera sus caras y le preguntara, que es lo que a mí me gusta, preguntarla, voy a decir, antes de dar yo la respuesta que intenten ustedes. Esto no se puede hacer en esta forma y es lamentable, podríamos decir, que nos veamos en estas circunstancias, pero esperemos que sea la última conferencia dada en línea y a partir de aquí ya podamos hacer una vida normal en unos meses o en un mes, ¿no? Vamos a ver, nosotros tenemos que saber que dentro del suelo, que sería desde esta raya que hay aquí, esa es la superficie del suelo. Santiago Sánchez Tigrero, apague la cámara, si no le importa. Buenas noches. Separe, es para que se oiga mejor por los demás. Entonces tenemos aquí el suelo y por encima del suelo tenemos cosas que no son suelo y que pueden ser residuos orgánicos. Aquí le llamamos mantillo, le podemos llamar hojarasca o le podemos llamar, como le dije, compost o estiércol o cualquier cosa, o guarrería, si quieren ustedes, ¿no? O heces humanas, me da igual lo que sea, ¿no? El caso es que estos sufren unas transformaciones, sobre todo microbianas, y que empiezan a eliminar CO2. Y alguna parte, no obviamente el CO2 se va a la atmósfera, alguna parte
entra en el suelo y se sigue transformando en CO2. Y esto sigue transformándose en CO2 hasta que dan las sustancias húmicas que, como ven, ya no da CO2 o da muy poquito CO2. Entonces, toda esta parte que da CO2 le llamamos mineralización primaria porque es un tipo de transformaciones que tenemos que distinguirla también muy claramente de la mineralización secundaria, que se daría, podríamos decir, a este nivel. Y que esto es muy pequeño. Podríamos decir como 10.000 veces o más, 10.000 veces o más que esta mineralización primaria. O sea, no tiene nada que ver. Esto excreta mucho CO2, esto prácticamente casi no excreta CO2. Entonces, tenemos que tener unas hipótesis de partida, y es que la materia orgánica está implicada en todas las cadenas tróficas, porque es la energía la que porta energía. En la mineralización siempre produce CO2 porque la energía se produce cuando pasamos de esos compuestos orgánicos más o menos lábiles a CO2. Ahí se suelta una energía porque estamos en un ambiente oxigenado, estamos en presencia de oxígeno que la atmósfera y entonces obviamente se produce ahí una suelta de energía. El CO2 es de origen microbiano y la microbiología está funcionando siempre que tenga oportunidad. La oportunidad cesa, por ejemplo, porque la temperatura es muy baja o porque de pronto hay una sequía. Entonces, por eso no es continua ni en el tiempo ni en el espacio. Pablo Abrigo, por favor, apague la cámara. Nosotros, la cantidad y calidad de materia orgánica sabemos que está condicionada por los factores productivos, es decir, por un flujo que va desde la producción hacia el suelo. Si nosotros, obviamente, de esa producción que va hacia el suelo empezamos a retirar, a mí no me importa ese flujo, el que yo retiro. A mí me importa el flujo neto que llega a entrar en el suelo. Eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? Y los factores ambientales, como la temperatura, humedad, la textura del suelo y tal, pues van modulando todo eso hasta que se logra un cierto equilibrio, que es lo que vemos nosotros, porque su posible degradación es muy lenta. O sea, todos los componentes de este mundo obviamente tienen una degradación. Otra cosa es que unas las vemos, como la salinización, porque dura menos que el hombre, y otras no las vemos, porque dura más que el hombre. Y entonces, obviamente, no creemos que son estables, pero nada hay estable en este universo. Entonces, todo sufre una degradación y eso también lo deben tener presente. Todo sufre una degradación, lo veamos o no lo veamos a escala humana. La actividad humana rompe ese equilibrio que consiguen estos sistemas. Y está la tragedia. Y ahí es donde, obviamente, tenemos los problemas, ¿no? Y la verdad que entre ellos pueden ser problemas, por ejemplo, pues de menor producción o problemas de degradación o problemas de erosión. Ahí empiezan los grandes problemas, cuando el hombre empieza a retirar parte de esa producción porque necesita comer, ¿no? Entonces, si no entra el hombre, ven ustedes que los ciclos son casi perfectos, es decir, que la cantidad que entra, más o menos por diferentes fuentes, es igual a la cantidad que se absorbe, y estos son ciclos internos dentro de cada sistema, que cada sistema tiene su particular modo de funcionar. El hombre rompe porque se lleva por aquí o por algún sitio, se lleva parte de estos ciclos, y entonces es donde empieza la tragedia. De todas maneras, vuelvo a repetir, siempre hay un desequilibrio muy pequeño que el hombre no nota y que obviamente me va indicando que esto se va degradando. Sobre todo lo veo muy bien por el fenómeno de acidificación, que lo vemos en los trópicos, en casi todos los sistemas, muchas veces no a escalas humanas, pero sí a escala de pocas generaciones, ¿no? Y de ahí podría decir las emigraciones que ha habido en muchas partes del mundo, ¿no? Vamos a cambiar el puntero. Vale. Los sistemas están en equilibrio con los suelos, de tal manera que cada sistema
A cada sistema le corresponde un tipo de suelo y los suelos no son iguales. Es decir, hay tantos suelos como tipos de sistemas. Y no se confundan, lo que ven ustedes no es lo que hace funcionar al sistema. Lo que hace funcionar el sistema es lo que no ven ustedes. Y ustedes no ven, por ejemplo, el perfil del suelo normalmente, a no ser que se molesten en hacer un hoyo. O han hecho una carretera, han hecho un corte y obviamente no tenemos que cavar, sino simplemente lo vemos. Y lo que hace funcionar a todo el sistema es este acúmulo de materia orgánica, que en realidad es energía. Es decir, todo el sistema depende de esta energía potencial que llamamos materia orgánica y eso lo deben tener también presente. ¿Cómo funcionan los sistemas? Los sistemas, podría decir, se mueven a escala de energía. Cuanto más energía, mejor funcionan. Que más biodiversidad hay. Lo ven ustedes que esta curva de aquí significa el número de microorganismos, o si quieren ustedes, significa la emisión de energía. La emisión de energía. Cuando yo tengo un sistema, por ejemplo, esa energía es más o menos constante, es decir, la materia orgánica del suelo va siendo constante a lo largo del suelo, a lo largo del tiempo, perdón, a lo largo del tiempo va siendo más o menos constante y por eso no vemos degradarse teóricamente los sistemas si no los tocamos demasiado, ¿no? Entonces van siendo siempre un equilibrio y nosotros podemos romper esos equilibrios pues echando, por ejemplo, un residuo. Echo un residuo. Y entonces ya, si antes teníamos esta materia orgánica, ahora tenemos en el punto cero que yo he hecho ese estiércol. Me da igual lo que echen, estiércol, yo qué sé, heces humanas, compost, lo que queramos. Lo que queramos. Lo echamos y entonces ya en el punto cero tenemos la cantidad de materia orgánica que había en el suelo más lo que yo he enterrado, porque hay que enterrarlo. Si no se entierra, no es suelo. Si no se entierra, no es suelo. Funciona de otra manera. Entonces, lo enterramos y entonces analizamos y en efecto la cantidad de carbono que tenemos es la que tiene el suelo más la que yo he añadido. Pero aquí hay un exceso de energía y eso lo detectan los microorganismos y los microorganismos empiezan a liberar energía, a transformarla y vemos paulatinamente que va desapareciendo la materia orgánica que nosotros habíamos echado. Y esto tiene un tiempo T que depende, no nos vamos a entretener aquí mucho, que depende obviamente de, de la temperatura y de la humedad. En el tiempo T este es corto en los sistemas tropicales húmedos y sin embargo es muy largo pues los sistemas semiáridos. Entonces, pero al final ven ustedes que se vuelve al equilibrio. Probablemente hay un pequeño ascenso porque parte de esto se ha humificado y bueno, compensa ahí, pero luego más o menos se va a restablecer ese equilibrio. Estas curvas que vemos aquí tienen esta forma, son exponenciales negativas. Y a partir de del uso de este tipo de ecuaciones es para lo que se hacen los modelos de descomposición de residuos orgánicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos una mineralización primaria, como le decía, que es la de los residuos, y una mineralización secundaria, que es la de la materia orgánica propia del suelo, lo que llamamos humus. Entonces, la de la materia orgánica de los residuos, hemos visto ahí que siguen una exponencial negativa, la ven ahí, ¿no? Una exponencial negativa, mientras que la del humus es una línea recta, podría decir que baja, que una pendiente escasísima. Entonces, claro, esto obedece a una recta con un KM muy pequeñito y esto, sin embargo, pues tenemos una ecuación exponencial negativa que el K me va indicando si es muy grande, obviamente esto se va a mineralizar antes y si es pequeñito, pues esto se va a mineralizar después. En todo caso, la diferencia entre la mineralización de esta secundaria y de la primaria es bestial. Como digo, del orden de 100.000 para arriba. Es muy grande. Entonces, nosotros tenemos que tener todos estos modelos, ¿para qué? Para ver cómo se van a descomponer los residuos, porque según se vayan descomponiendo los residuos,
se van ahí liberando bioelementos. Entonces, si no conocemos cómo se descomponen los residuos, no podemos saber cómo se van a liberar los bioelementos que son necesarios para mi agricultura, ¿no? Teóricamente, en los suelos en los cuales lo que he hecho es muy lábil, podría decir, le he hecho leche, azúcar, cualquier cosa, pues, y sobre todo en zonas que tienen muy poca materia orgánica, como pueden ser suelos subdesérticos, pues obviamente la ecuación eh, se simplifica porque el término independiente desaparece. ¿Por qué? Porque la asíntota prácticamente llega a cero, es decir, hay muy poco carbono. Entonces se supone que todo el carbono desaparece, ¿no? Entonces esta ecuación ya no tiene término independiente. Esto sucede cuando lo hacemos en el laboratorio, que no nos rompemos la cabeza y ponemos ahí nada, azúcar, cualquier cosa, glucosa, cualquier cosa, un aminoácido, fácil de descomponer, y entonces el bichito se lo come rápido y punto, y no que deja residuo, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, esto no pasa en la naturaleza, no suele pasar en la naturaleza. Entonces, el modelo que pasa en la naturaleza de dos compartimentos, en el cual una son los aportes que yo he hecho y otro es el humus que me queda estable. El humus, es decir, aquí hay un proceso de humificación. No todo esto desaparece, como antes lo veíamos. Y entonces nosotros tenemos una constante de descomposición primaria y una constante de descomposición secundaria, donde esta constante es muchísimo más grande que esta. Y entonces, esto es la constante de descomposición de los residuos y este es la constante de humificación. Claro, esto más esto da 1. Entonces, es una, podría decir, una obviedad, porque lo que no se va como CO2 es lo que se transforma en humo estable. El humo es bioestable dentro de un orden. A escala humana es bioestable. No significa que no sea, como digo, nada hay en el universo que no podría decir que permanezca, no puede permanecer. Un ecosistema, por más que los ecologistas nos digan, no, eso es que no sé, no lo toquéis porque va a quedar estable, eso es mentira, no va a quedar estable, se va a autodegradar, porque nada hay estable por un problema de termodinámica, el segundo principio. ¿Entiende? Entonces, nosotros, si consideramos este tipo de curva que hablábamos antes, en los modelos, por ejemplo, el de Russell, que fue muy utilizado en Inglaterra, pues después de unas transformaciones y estas suposiciones de que K de descomposición es mucho más grande que la K de mineralización secundaria y que, podría decir, la constante de humificación sumada a la constante de descomposición de los residuos tienen que dar 1. Bueno, pues entonces me sale la ecuación, esta exponencial negativa, que se utilizó mucho por Russell y sus discípulos en Inglaterra, ¿no? Cuando yo era jovencito, es decir, cuando yo no tenía ni idea de cómo funciona la materia orgánica y no, me tuve que ir a Francia y a Inglaterra y a todos estos sitios, ¿no? Bien, entonces, lo normal es que sea una curva de este tipo en el cual hay un término independiente que es precisamente la parte resistente del residuo, o si estamos hablando de suelos, si estamos hablando de residuo, esto sería la parte resistente del residuo, y estamos hablando del suelo, es la parte humificada. Ya veremos que estas curvas las podemos utilizar bien solo para residuos o bien para residuo y suelo, pero lo tenemos que enterrar. O sea, esto no vale si yo quiero hacer lo que dicen los americanos, mulching, que nosotros podemos traducir por rastrojera, ¿no? Si lo dejamos una rastrojera o una hojarasca, pues obviamente no necesitamos utilizar un anglicismo, ¿no? Bien, entonces con esto se funcionaba y nosotros hacíamos nuestras cositas. Hoy día todo esto se hace por ordenadores y obviamente se ha avanzado mucho. Hay un modelo todavía más complicado de multicompartimento que supone que hay unas sustancias intermedias de resistencia a la degradación que vamos a llamar sustancias prehúmicas. Es decir, que no son humus precisamente, ¿no?
Y entonces el humo está aquí en el suelo y esto es sustancias prehúmicas. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando hacemos estiércol o cuando compostamos. Lo que queremos hacer en esos momentos son sustancias prehúmicas. La gente dice que si se forma humo, nada, mentira. El humo solo se forma en el suelo. No, lo que sí podemos hacer es que hay unas sustancias que son residuos orgánicos ya más transformadas, que ha perdido los componentes lábiles que procedían de aquí, ¿no? Y obviamente solo quedan los resistentes. Entonces llamamos sustancias prehúmicas. ¿Por qué? Porque al enterrarlas en el suelo se van a transformar mucho más rápidamente en sustancias húmicas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya necesitan ordenadores porque obviamente es más difícil y hay, podría decir, muchas veces también se utilizan ecuaciones en el cual hay dos componentes, uno más lábil y otro mucho más resistente. Por ejemplo, esto al ritmo que se descomponen los residuos más lábiles y esto al ritmo que se descomponen pues esas sustancias prehúmicas. Entonces, bueno, esto por ejemplo, en los años 90 ya se utilizaban, ya podría decir que empiezan los ordenadores a funcionar, ¿no? Hay un argentino, Irrauzalde, también que trabajó sobre esto y también propuso su modelo, que también ya entraba en el ordenador y tal, ya está en estas épocas, pues se empezó a hacer que lo que se hace ahora con los modelos que veremos más adelante. ¿Cómo se obtienen los datos? Porque claro, aquí yo tengo muchas constantes y muchas incógnitas y no sé qué narices va a ser L, qué valor tiene o qué valor va a tener K, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues todo esto, muchos de estos experimentos se hacen con bolsitas de descomposición, donde ahí dentro están los residuos y se entierran más o menos, según lo que se quiera hacer el experimento, se entierran más o menos, y luego se van sacando cada bolsita. Cada bolsita esto se desgaja y se va viendo lo que va quedando. Normalmente se toman 3 bolsitas, esta y esta, por ejemplo, para el tiempo T, y para el tiempo T siguiente, o a lo mejor esta, esa y esta, ¿no? Es decir, se toman aleatoriamente y bueno, luego se hace la medida y se van obteniendo los datos, ¿no? Y así es como funcionan pues, muchos de estos modernos procesos de modelización que utilizan casi todos SIG y bueno, y se llaman de diferentes formas, el ROS que viene de Rothschild, de los ingleses, que empezaron, como dije, con Russell, el siglo y el Century, que es también el más utilizado, porque como norteamericanos y todos tenemos que utilizar tecnología y americana y ponerlo en inglés, porque si no lo que decimos es una tontería. Yo estoy diciendo ahora mismo tontería porque no estoy hablando en inglés, así que no se las crean. Bien, entonces todos estos modelos que utilizan flujos pues se van perfeccionando porque los ordenadores permiten tomar más variables y, por ejemplo, dentro de la materia orgánica consideran una activa, una lenta y otra pasiva, que son las sustancias húmicas, ¿no? Y así, por ejemplo, se han hecho tesis, por ejemplo, yo qué sé, ya veremos la de Galantina en Argentina, que la veremos más adelante. El problema de estos modelos es que solo trabajan con esto. Entonces, como todo el modelo y los cambios y de los cambios climáticos, no digamos, piensan que la cosa es lineal. Y claro, no, las cosas no son lineales. ¿Por qué? Porque dejamos fuera asuntos tan importantes como puede ser cómo se van sustituyendo los microbios, cómo están actuando la fauna, o cómo, podría decir, está lisiviando, o cómo sube la temperatura, o cómo baja, entiende, el fenómeno de erosión y todas estas cosas. Y sí, en algunos meten esta variable también, pero lo normal es que solo metan esto en el ordenador y claro, los modelos, pues una vez se aproximan o no. Esto sí vale para, como en Inglaterra, que son más o menos paisajes homogéneos. En Ecuador no valdría. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté en Babahoyo, que esté en Quito, o que esté en Guayaquil, o que esté, yo qué sé, en Orellana, ¿no? Es decir, ni el clima, ni los suelos, ni nada, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, obviamente, solo vale para el sitio donde está haciendo. En Inglaterra no, porque es más o menos un paisaje y un clima más o menos homogéneo y obviamente estas variables están fijadas. Y este es el modelo que les dije
antes, que lo utilizó Galantini, que suponía, podría decir, unos tiempos de residencia fijos y unas cantidades de sustancias humificadas y sustancias, podría decir, que de residuos orgánicos que van entrando. Fíjense en las constantes que le decía antes, que en este caso de la tesis Galantini, él sacó que la constante de descomposición de residuos es de 0,91. ¿Lo ven ustedes ahí? O sea, que esto me quiere decir con estas constantes que prácticamente al año han desaparecido todos los residuos. Sin embargo, compárenlo con la constante secundaria. Es 0,0003. ¿Se dan cuenta? Como les dije, nada que ver. Nada que ver. Esto, claro, tenemos que vivir 2.900 años para ver cómo se pierde el humo. No creo que ninguno de ustedes lo viva, ojalá, se lo deseo. Aunque no sé si es bueno que se lo deseo, ¿no? Porque si ya a los 100 años uno está ya cochambroso, imagínense a 2.900 años, ¿no? Bien, esto es una manera de acercarse. Hay otras mucho más simples. Y, por ejemplo, también la hemos utilizado nosotros. Muchas de estos datos que van a ver son de tesis nuestras, de tesis nuestras y de asuntos nuestros. Solo en algunos casos, aunque no ponga mi nombre, aunque ponga Martín Moreno o ponga Ceñolaza o ponga, ¿entiendes? Pero son, o León, que es colombiano, ¿no? Es decir, pueden poner cualquier cosa de ahí, pero son estudios propios. Entonces, por eso muchas veces no aparece el año, ¿no? Porque lo pueden ver en mi bibliografía simplemente bajando los trabajos, poniendo mi nombre ahí en el Google, enseguida buscarán y ahí se pueden bajar los trabajos. Bueno, el libro que tengo, lo demás los pueden bajar todos. Entonces, ven ustedes que el modelo de Ocean más o menos es muy sencillo. Dice que la cantidad de sustancias que se humifica cada año tiene que ser igual al poquito humo que se descompone cada año. Y es natural, para que haya un equilibrio, lo que entra y se humifica tiene que compensar la cantidad de humo que se ha salido. Con lo cual, es que es una constante de descomposición secundaria y esto es una constante, podría decir, de humificación. Claro, la ventaja que tiene es que al dividir de esta forma, yo tengo una constante que le voy a llamar la constante de Olson y ya tengo el solución al tema. Es decir, la materia orgánica o humus que yo tengo acumulado es más o menos los residuos que entran netos, no lo que produce y se puede ir al campo o se puede ir a la ciudad o se mete en el suelo. No, lo que entra en el suelo solo, solo contabilicen lo que entra en el suelo. Es igual a esto por una constante, que normalmente al ser más pequeña que 1, pues normalmente, obviamente, la materia orgánica suele ser más grande que la cantidad de residuos que entran, ¿no? Y viene a decir que la materia orgánica es según lo que entre y punto. Y si entran más residuos, pues hay más materia orgánica. Y si entran menos residuos, entra menos materia orgánica. ¿Qué ventaja tiene la constante de Olson? La ventaja de Olson es que si hacemos la ecuación de dimensiones, la constante esta tiene dimensión y es año menos 1. Entonces, si yo le doy la vuelta, es decir, si divido 1 por la constante de Olson, me sale un año. Y este año es lo que llamamos el tiempo medio de residencia. Es decir, que me dice el tiempo medio que me va a durar esos residuos que yo estoy enterrando en el suelo. Esto es importante. ¿Se dan cuenta, no? Porque si yo quiero saber lo que va a ceder, tengo que saber primero cómo se va a descomponer ese residuo. ¿Se dan cuenta, no? Y esa es la ventaja de la constante de Olson. ¿Cuál es la desventaja? Que no vale muy bien para los suelos tropicales. ¿Por qué? Porque cuando en los suelos tropicales la constante de Olson tiende a ser un número mayor de 1. Y claro, las constantes, normalmente las ideales son las que van de 0 a 1, donde 1 es el máximo y 0 es el mínimo. Si ya me suben encima de 1, pues no me vale tanto. Claro, cuando en los suelos tropicales, la inversa siempre me sale en meses, no me sale en años. ¿Por qué? Porque los suelos tropicales, en cuanto sea un poco húmedo, los residuos duran meses, no duran años, ¿no?
Entonces, el gran valor de la constante de Olson. Mucho antes, ya saben que la ciencia del suelo o la edafología es una ciencia rusa, aunque ahora los rusos no se lleven de moda. Y además antes no traducían más que unos cuantos franceses que vivían en la corte. Era algo de, como ahora lo consideramos, unos ignorantes y unas cosas así, ¿no? Bueno, pues así más o menos eran los rusos considerados, y entonces pues no, la ciencia rusa pues no se pasaba al resto de Europa y no digamos Norteamérica, salvo que lo tradujeran en francés, y entonces de ahí se aprovechó Francia y por eso llegó a ser una potencia en edafología Francia, ¿no? Por las traducciones de los libros rusos. Bueno, pues Turing ideó también una ecuación más o menos igual, que venía a decir que la cantidad de humus es igual a lo que se humifica menos el humus que se mineraliza. Es otra idea muy parecida a la de Olson, pero no exactamente. Pero al final también viene a ser una constante, una división de constante, que es una constante que le vamos a llamar constante de Turing. Y entonces, obviamente, da una ecuación muy similar. Entonces, yo puedo utilizar tanto Olson como Turing dentro de estos modelos, ¿no? Para los países tropicales, pues Jenny, que es un norteamericano, bueno, californiano, creo que era, entonces utiliza un argumento que dice, bueno, que la cantidad de pérdida de humus por mineralización secundaria que hay que compensarla con los residuos, pero claro, dentro de esos residuos hay una parte que se mineraliza y otra parte que no se mineraliza, sino que se humifica, y entonces obviamente yo tengo que tener ahí esas consideraciones. También aprovechándose de que las constantes de mineralización primaria son mucho más grandes que las secundarias, llega a esta solución en el cual, claro, esto no puede ser ya mayor que 1. ¿Por qué? Porque cuando no hay humus, los residuos quedan iguales y sería la constante de Gini sería 1, ¿no? Y cuando hay mucho humus y hay pocos residuos, pues esto tendería a 0. De todas maneras, las constantes de Gini y las constantes de Olson se parecen mucho a valores bajos, aproximadamente hasta 0,25 por ahí, que son los países fríos o las montañas. En Ecuador pues sería por encima de Quito. O sea, podría utilizar una indistintamente que la otra, pero en el trópico ya aconsejaría que utilicen las constantes de Jenny. Entonces, como dije, es mejor utilizar esa constante en los suelos tropicales. Pero bueno, en Ecuador, que estamos hablando, pues hay zonas templadas, como es el callejón interandino, y hay zonas tropicales que están tanto en la costa, en el litoral, como en la Amazonía, ¿no? Entonces, bueno, tienen de todo. Y obviamente lo que sí debemos tener claro es que no debemos confundir constante con otras constantes, es decir, no se pueden mezclar constantes, no se pueden mezclar unas constantes con otras, porque si no es un error y obviamente no da. Esto se utilizó mucho en Francia debido a que heredó la edafología rusa, ¿no? Y, por ejemplo, estos datos ya de Molon lo estaban utilizando, estas constantes primarias y secundarias en este tiempo. Vean ustedes que el estiércol es muy bueno porque normalmente queda mucha constante, podría decir, de humificación. ¿Por qué? Porque tiene baja la demineralización. Pero claro, cuanto más maduro esté el estiércol, más alta será la constante de humificación y más baja será la de mineralización, ¿no? Entonces, nosotros en esto debemos tener presente que hay unos componentes dentro de esos residuos, y yo me voy a referir de aquí en adelante solo a hojas. ¿Por qué no hago con estiércol? Porque es un sistema demasiado complejo, yo tengo ahí de todo. Y entonces es imposible hacer un modelo con ello, ¿no? Porque tengo unos restos ahí de aceite que he hecho mi suegra, podría decir
unas patatas, una mujer, podría decir, peló patata y están allí, y otro, una gallina pasó y también allí tienen las heces fecales de la gallina, es decir, entonces no sabemos exactamente qué está pasando. Si yo considero solo las hojas, pues obviamente es un sistema más simple, ¿no? Entonces, por eso me voy a referir siempre a hojas, pero esto es extrapolable totalmente, como dije, desde el inicio a cualquier residuo orgánico que tengamos. Entonces, la descomposición de estos residuos van a depender de la parte lábil, que son obviamente el material hidrosoluble y los carbohidratos. El material hidrosoluble es muy lábil, lo que pasa es que siempre se está formando. ¿Por qué? Porque al descomponerse esto, gran parte se hace soluble y entonces aparece, pero este hidrosoluble no tiene nada que ver con este ya se lo han comido los microbios, los han mineralizado los microbios. A veces utilizo el lenguaje coloquial para que me entiendan mejor, ¿no? Entonces esto se va mineralizando, pero de esto al ir descomponiéndose, que son las celulosas y la hemicelulosa y tal, y se descomponiendo, va dando más hidrosolubles, ¿no? Pero no tiene nada que ver unos con otros, ¿no? Esto sí, y al final desaparece, y lo que me va quedando son las ligninas y los derivados polifenólicos, que suelen ser antibióticos, y por eso los microbios no lo atacan. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese proceso se está dando, y ya empezamos con ejemplos. Por ejemplo, yo tengo un rebollar, o que una especie de quercus, voy a decir roble, que llamarían ustedes, castaños, de los que se comen, no los castaños de India, y un pino, ¿no? En este caso creo que el pino silvestre, el pino que llaman escocés. Bien, entonces tiene unas producciones, que es el valor de A, tiene un mantillo, que vean ustedes, el del pino da mucho mantillo, ya veremos por qué, mientras que esto no. Y obviamente el tiempo de residencia, dividiendo uno por el otro, pues ven ustedes que aquí tenemos 4,4 años, 3,8 años, y los pinos, ven ustedes, 6,8 años. O sea, que esto me explica por qué se acumula aquí materia orgánica. Y ven ustedes la constante de descomposición de Jenny, pues ven que esté muy bajita, 0,13, y este rebollar, que también está en zona fría, está como a 1400 metros, creo que aquí en España, que es mucha altura, y este castañar, que está un poco más bajo, está a 900 metros de altura, y ven ustedes que se descompone antes porque las condiciones climáticas son mejores. Entonces, vean ustedes que dura en este sistema 3,5 años. Entonces, lo ven ustedes. Claro, eso mismo puedo hacerlo yo si considero el humus que hay en el suelo y los aportes que están entrando. Lo ven ustedes que lo único que he cambiado ha sido esta columna. Y ahora meto la cantidad de suelo. Darse en cuenta que la cantidad de suelo es muchísimo más alta que la producción. Ven ustedes ahí, esto está en toneladas y esto está en kilogramos. Entonces, claro, sumar ahí esto no tiene sentido. Por eso la constante de Olson y la constante de Jenny son prácticamente la misma. Claro, cuando yo estoy en el suelo, ¿cuánto es el tiempo medio de residencia? 6.000 años. ¿Alguno de ustedes va a vivir 6.000 años? En este, 8.000 años, y este solo 189 años. Y ustedes dirán, ¡ah! Este ya se confundió. Pues no, no se confundió. Lo que pasa es que aquí vimos que aquí había hojarasca permanente y que duraba 7 años la descomposición. Es decir, que la hojarasca o el mantillo va creciendo por encima del suelo, que no es suelo, va creciendo encima del suelo. Entonces, claro, los flujos de carbono se detienen aquí. Y este flujo de carbono se queda ahí y no pasa al suelo. ¿Pero qué va pasando al suelo? Va pasando hidrosolubles. Claro, en los hidrosolubles, en cuanto entran en el suelo, los microbios que están esperando así con la boca abierta, ¿entiendes? Pues se lo van comiendo. Entonces, claro, esto me está detectando el tiempo de medio residencia de la mezcla entre la descomposición rapidísima de lo hidrosoluble con, obviamente, la descomposición muy lenta de las sustancias húmicas, ¿no? Entonces, claro, es engañoso. Aquí vemos otro ejemplo, y más o menos pues le viene a decir los años que también que van a tardar esos residuos en descomponerse. ¿Lo ven ahí?
no vamos a detenernos y vemos que si ya empiezo a meterme con zonas de menos lluviosas y cálidas, miren cómo caen los tiempos de residencia. En el caso de la encina, el Quercus rotundifolia, que es una especie exigente, ya lo veremos, vemos que los residuos no quedan ni un año. Claro, la constante de Jenny es de 0,55. Si aquí tuviéramos la constante de Olson sería 1,2. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que utilizar en estos sistemas la constante de Jenny. Entonces, y ya no se parece entre la de Jenny y la de Olson, ya no se parece. Para nada. Entonces, y ven ustedes, si yo me voy a la Sierra de Béjar a 1500 metros, que el clima es frío, me dura 7 años. Entonces, y yo tengo un horizonte enorme, de nada menos 60 toneladas de mantillo. Aquí ven ustedes cómo ajustamos las curvas con los puntos que vamos teniendo con esa bolsita y van saliendo las ecuaciones de tipo exponencial que antes les dije, ¿no? Y verán ustedes cómo los factores, esto en el ordenador sale muy bien, pero luego es como le dije, las ecuaciones que se inventan del cambio climático, ¿no? Que son lineales. Piensan que solo hay un factor. Claro, aquí, por ejemplo, en verano no llueve, ¿lo ven ustedes que no llueve? La pluviometría, ¿y qué pasa? La humificación se detiene. O sea, el residuo se queda. ¿Entiende? En cuanto empieza a llover, vuelve a descomponerse, llega el próximo verano y se para otra vez. Entonces, claro, los modelos que se hacen en el ordenador salen muy bonitos, pero luego la realidad es esta. O sea, que son aproximaciones a la realidad, no son la realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, que trabajamos conjuntamente con Montpellier, con Francia, que tiene un clima de un verano húmedo, y ven ustedes que la descomposición en España se para en los robles. Pero en Francia, como sigue húmedo el verano, pues obviamente. Fíjense, este año, que en la Costa d'Azur, que llaman allí, a esa zona, pues no llovió y los turistas están muy contentos, no necesitan bajar a España para pasar el verano bien, pues ven ustedes que se paró igual que en España. Pero al siguiente año pues no pasó eso y obviamente se siguió descomponiendo, ¿no? Y obviamente hay una relación con la cantidad de lignina. Cuanto más lignina hay, más residuos se queda. Y cuanto más celulosa hay, menos residuos se queda, porque este signo es negativo. Entonces, pues ven ustedes que obviamente los componentes, esos que estábamos viendo en la curva anterior, pues tienen mucha importancia, ¿no? Bien, es verdad que las mallas dan cierto sesgo, porque claro, dan un poco menos descomposición que la real, pero luego como la real, en el suelo hay más cosas que caen, no solo hojas, pues entonces se compensa más o menos y dan igual. Y luego, pues la influencia de que le dé el sol o no tiene mucha importancia. Esto también es nuestro, un alisal maduro, uno senil que tiene muchos huecos donde da el sol, porque el bosque no es continuo, se descompone más lentamente. ¿Por qué? Porque se seca el suelo y la hojarasca que hay encima. Sin embargo, en un alisal maduro que tiene podría decir, una cobertura continua y no entra el sol, obviamente se sigue descomponiendo mucho más. El dosel arbóreo es continuo. Entonces, fíjense cómo cualquier cosa, aunque sea el mismo sistema, no funciona lo mismo. Y ven usted, el tipo de suelo influye mucho. Los vertisoles son que tienen mucho, voy a decir, en México, no tanto en Ecuador. Pues ven ustedes que son arcillosos, ven ustedes que la arcilla protege la mineralización, con lo cual es más lenta la descomposición, mientras que los alfisoles, que tienen arcilla profundamente, pero en superficie tienen arena, pues ven ustedes que la arena no protege y obviamente la descomposición es más intensa. Llega a ser del 82%. Ven ustedes cómo se comportan totalmente distintos, ¿no? Y ahora entramos en, bueno, ya sabemos cómo se descompone. ¿Y cuánto me deja? O sea, ¿cuántos nutrientes que me deja? Bueno, eso para cualquier sistema, sea sistema forestal, agrosistema, lo que queramos, cualquier sistema que tengamos es importante. ¿Por qué? Porque la absorción dependerá de esos elementos que van saliendo.
¿eh? Entonces, si no salen elementos, la absorción no se produce. Entonces empezamos y vemos, decir, bueno, pensamos todos los elementos que hay, pues se van a ceder. Entonces, si yo tengo hojas de encina, hojas de pino piñonero y hojas de pino marítimo, ya digo que esto vale para cualquier residuo. Lo que pasa es que lo simplificamos porque las hojas son más o menos homogéneas y es fácil de controlar y de saber las cantidades que tiene, ¿no? Ven ustedes que una especie muy exigente tiene mucho nitrógeno, mucho calcio, mucho potasio, mucho sodio, mucho manganeso y mucho cobre. Se da cuenta en comparación con especies que no son exigentes y no digamos esta que no es nada exigente. Que el único, esta que tiene más demanda de fósforo. Esta tiene más demanda de fósforo y de magnesio. El pino piñonero, ¿por qué? Porque forma fruto y que obviamente se utiliza mucho en pastelería. Los que no tienen piñones, pues a lo mejor no lo saben, pero los que tienen piñones o los que tenemos piñones en México, en España, pues sabemos que se utiliza mucho en pastelería y obviamente al formar frutos necesitan más magnesio y necesitan, podría decir, más fósforo. Entonces, todo esto tiene su importancia. ¿Por qué? Porque según yo lo que ponga, va a tener más componente o no. Y esto es importante incluso con los estiércoles. Porque dicen ustedes, bueno, las gallinas tienen más nutrientes, por ejemplo, que vamos a poner los cerdos, que agotan más, pero los cerdos tienen más que otro que la oveja. Bueno, todas esas cosas, bueno, pues se puede más o menos cuantificar, pero es que ni siquiera eso. Porque hablando mal y pronto, hay un dicho en castellano que dice, según come el mulo, pues según caga el culo, ¿no? Entonces, es decir, que esa gallina esté viviendo de las lombrices que encuentra en el patio, porque no hay más, a una gallina que está metida en una jaula, que no le dejan andar y que le están echando comida, tú come para que engorde, entonces sus heces, su gallinaza va a ser mucho más rica que la otra gallina. O sea, que todo esto tiene... Bueno, entonces ven ustedes que hay mucha diferencia aquí entre contenidos de uno y otro. Lo ven ahí perfectamente, ¿no? Aquí ven ustedes que el pino marítimo no absorbe nada. O sea, crece en cualquier sitio. Y luego le echan la culpa que el pino marítimo acidifica. No, señores. El pino marítimo es que vive donde no hay nada. Y si no hay nada, nada tiene. Es así, ¿no? Entonces, todo esto, la gente pues se meten en una... y entonces hay una especie de aporoforia contra los pinos. Es decir, odio al pobre. Igual que no queremos, podría decir, los norteamericanos no quieren a los mexicanos porque son pobres, o los españoles no quieren a los marroquíes porque son pobres, y todos huyimos de los pobres, pues lo mismo pasa con los pinos. Tienen mala fama, porque no tienen nutrientes, pero es que el hecho de que ellos no necesiten nutrientes es lo que permite que los espacios que nadie quiere y que no crecen en una brizna de hierba, pues podría decir, sobrevivir un pino. Entonces hay aporoforia contra los pinos, a los pobres pinos. Vean ustedes aquí que las especies exigentes se notan porque los nutrientes no solo están en las hojas, sino en las ramas. Entonces yo puedo hacer compost, podría decir, con hojas y ramas. En estos ya solo me interesan las hojas. ¿Por qué? Porque los demás no tienen nutrientes. Y no digamos este. No tiene nada de nutrientes ni en las cortezas ni en ramas. ¿Por qué? Porque no viven en 7 sitios que no tienen nutrientes. Entonces, ya estamos sabiendo que todos esos son los nutrientes que puede ceder. Sí, son los nutrientes que puede, pero que no. Se llama potencial. Es decir, que puede, pero que no. ¿Y cuánto es? Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto puede dar de verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la misma especie, que es un suelo bueno y un suelo malo. Y fíjense, el suelo bueno tiene mucho más nitrógeno que el suelo malo. Es lo que le decía yo antes del dicho ese de que según come el mulo, pues según caga el culo, ¿no? Porque obviamente el sustrato que está debajo y que es de donde sacan los nutrientes, si es más rico, obviamente se carga de nutrientes. Si, claro, yo tengo ahí un residuo y lo tengo al aire.
Y entonces muchas veces los nutrientes que tiene ese residuo no son los que tiene, no son los residuos, de los residuos, son los nutrientes que tiene el residuo más los que llueve y los polvos atmosféricos que caen sobre él. Entonces yo puedo decir, bueno, estos son los nutrientes que tiene ese compuesto mío, que es milagroso y que me hace crecer las lechugas y no sé qué, y que tiene estos nutrientes que me van a dar. Y esto es lo que cae de lluvia. Me dice, usted me quiere liar. ¿Por qué? Porque aquí tengo 34 de nitrógeno y aquí solo tengo 3 de nitrógeno. Eso no es nada. Lo que me importa es echar mucha hojarasca de esta al suelo. ¿Por qué? Porque tiene mucho nitrógeno. Bueno, eso es así. Pues no. Aquí ven ustedes en Estados Unidos que en esta zona que es industrial, o era industrial, porque muchas de estas industrias se han ido a Puebla o se han ido a Brasil, o se han ido porque contaminaban mucho, vean ustedes las que podían tener hasta 50 kilogramos de nitrógeno, de esto de azufre, ¿no? De azufre en la atmósfera, con lo cual caía al caer sobre los estiércoles o sobre el suelo, muchas veces le echaban la culpa de la nutrición a los estiércoles y todas esas cosas, y no, era simplemente la lluvia, que se llama lluvia ácida en esta zona. Son lluvias ácidas. En esta zona, pues las cantidades son inferiores, ¿no? Se nota la zona de Los Ángeles y toda esta zona, pero bueno. Entonces, ¿cuánto puede dar? Pues la primera idea que yo puedo tener es que esas constantes de descomposición que yo tenía las multiplico por la cantidad potencial. Entonces ya sí, porque digo, bueno, lo multiplico y a ver, de 31 kilogramos de nitrógeno que tenía aquí, lo multiplico por la constante de descomposición que yo saqué antes. ¿Se acuerdan que era diferente según fuera pinar, castañar y tal? Esto es como si tuviera aquí un compost de gallina, un compost de borrego y un compost de caballo. ¿Eh? O sea, compárenlo lo mismo. Vean ustedes, pues de 31 solo 9 me da. Ay. ¿Y el resto? Pues el resto lo tienen retenido. En una absorción biológica de los microorganismos que viven ahí. De aquí de 34 se me quedan también 9. Y aquí de 29 se me queda 6. Al ser un elemento limitante, los microorganismos no lo quieren soltar. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno muy pobre. Entonces los microorganismos no sueltan nitrógeno ni queriendo. Y entonces ven ustedes que por mucho hojas de pino, o vamos, en este caso son acículas de pino que he hecho yo, la cantidad de nutrientes es ínfima. ¿Por qué? Porque crece en cualquier parte que no hay nutrientes. Le puedo odiar al pino, pero eso es, como dije, aporofobia. No tiene razón, es porque viven con nada. Entonces, ya se me cae el alma a los pies. ¿Por qué? Porque yo que me veía muy feliz echando ese compuesto maravilloso que había yo hecho en el traspatio y no sé qué, eso iba a dar de comer, y veo que no. Y si lo comparo con la lluvia, ya las diferencias no son tan grandes. Es más, algunos elementos podemos ver, por ejemplo aquí, que cae más potasio por la lluvia que por lo que puede ceder ese residuo. Entonces yo estoy diciendo, a mí me está dando de comer este compost que yo he hecho milagroso, no sé qué. Y resulta que no, que es la lluvia. ¿Se dan cuenta? O sea, que no es que sea la lluvia, es que le está dando más de comer la lluvia propiamente que... ¿Es cierto esto? Pues si uno investiga ve que tampoco. Y a mí me maravilla esos medio curanderos que te entregan esos productos milagrosos, que dicen que va y seguro que de esto no sabe nada. Pues no. Si yo me dedico a ver las culpas de descomposición, como son estas, y ahora lo hago elemento por elemento, fíjense lo que pasa. Esa es la culpa de descomposición de la materia seca, que la vimos antes, ¿no? Esa es la del carbono, y es prácticamente la misma. Ay, Dios mío. El nitrógeno, ven ustedes, el nitrógeno no se suelta. ¿Por qué? Porque es un elemento limitante. Entonces no le puedo aplicar la constante que yo quería. Tengo que calcular una constante para el nitrógeno también. O sea, la de la materia seca se la puede aplicar al carbono, pero no al nitrógeno. Y ven ustedes aquí que incluso se puede acumular nitrógeno. ¿Por qué? Porque al haber un medio rico en energía, algunas bacterias
pueden fijar el nitrógeno. Entonces se enriquece, pero los malditos microbios se quedan, hacen una acumulación biológica, se quedan con ese nitrógeno, no sueltan. Es decir, habría que matar a los bichos, así, para que se mueran y suelten los malditos nutrientes, ¿no? Y lo mismo pasa con este. Ven ustedes, ¿no? Claro, como este sistema, que es, podría decir, encima, es mucho más rico, entonces hay mucha más microbiología y obviamente hay muchos más elementos microbios que fijan nitrógeno. Entonces, dense en cuenta, aquí tenemos me lo tapa arriba, creo que es el fósforo, ¿no? Si no me confundo. Y ven ustedes que también tiene un comportamiento muy propio. Y aquí vemos el potasio que se suelta inmediatamente. No puedo leer arriba porque me lo tapa el sistema, pero puedo ver que es potasio porque se suelta enseguida. O sea que el potasio, en cuanto eche uno el residuo, ¡pum!, se suelta de pronto. Entonces, claro, la constante de descomposición para el potasio es altísima, mucho más alta que la de los residuos, mientras que la del nitrógeno es lo contrario. Si vemos aquí, pues ven que la del nitrógeno es prácticamente casi una recta que va cayendo poquito a poquito, y la materia seca y el carbono, pues más o menos. Y la del fósforo es intermedia. Y ven ustedes que la del calcio y el potasio son muy rápidas, sobre todo la del magnesio, y luego aparece un máximo. Y dice usted, ¿y narices, de dónde viene este máximo? Pues ese máximo es el potasio que se está soltando el año siguiente. Como se suelta muy rápido, enseguida, obviamente, la masa nota que hay otro exceso de potasio. Lo mismo pasa con el magnesio, por eso tiene máximo. Entonces, todo eso, dése cuenta que los máximos aparecen aproximadamente a los 260 días, lo que dura un año. Todo eso pasa con los microelementos y todas estas cosas. Y entonces unos se comportan en la cesión de elementos como el nitrógeno, no tienden a salir porque son limitantes y lo acumulan. Puede ser el fósforo, en cuanto sea limitante sigue esta línea. Si el fósforo no es limitante, sigue esta línea. El calcio sigue esta línea, el carbono sigue esta línea, y el potasio y el magnesio siguen esta. Se sueltan muy rápido. Entonces, de un elemento, las sustancias al descomponerse sueltan esos elementos rápidamente, y de otros no. Y todo esto dan unos tiempos de residencia, pues cada elemento muy diferente. Entonces, a eso le llamamos el retorno real. Claro, si ustedes comparan lo que cede el retorno, podría decir, real frente al potencial, a lo que tiene, pues ven ustedes que es pobrísimo a veces en algunos, en otros no es tanto, pero en algunos sistemas eutrófico, distrófico, entonces donde es más eutrófico, ven ustedes que hay más. Claro, al sumar lo de la lluvia, en muchos elementos, como por ejemplo el potasio, es más alto por la lluvia que por esos supuestos bienes que nosotros estamos echando, ¿no? Y al final, pues tenemos que hacer un balance. Estamos terminando. Me faltan como 10 minutos, sí, porque teóricamente empezamos a la 1:15. Lo siento, Antonio, pero hay que ser, pues, cortés. Empecé a 1:15, que según mi reloj, y vamos, son 1:05. Bien, el hecho es que nosotros podemos calcular qué necesita nuestra producción y cuánto puede ser el aporte total por los residuos y por la lluvia, que no nos podemos quitar. Y la diferencia es lo que nos tiene que dar el suelo o los fertilizantes. Y no hay otra. Si no lo da el suelo, lo tendrá que dar los fertilizantes, si no tengo rendimientos máximos. En algunos vemos que tiene un signo negativo, significa que el sistema se va enriqueciendo poco a poco de esos elementos. Bien, pues claro, aquí tenemos una agricultura que llamamos orgánica, que es una redundancia porque no existe agricultura que no sea orgánica. Todas las agriculturas son orgánicas, todas, absolutamente todas, y todas funcionan, pues, a través de los nutrientes. Y que lo que sepa un tomate no tiene nada que ver que sea agricultura orgánica o que digan que es agricultura inorgánica, que no existe, sino orgánica. Bueno,
Pues no importa, importa el código genético. Lo que pasa es que luego las variedades son diferentes según se haga agricultura supuestamente orgánica y la supuestamente no orgánica. Y entonces ustedes lo que están probando es la raza de lo que siembra. Si es para transporte, si la tengo que llevar de Quito a Guayaquil, tiene que ser un tomate que resista. Entonces no puede ser la misma raza de un señor que vive en una finquita ahí en Babahoyo que se lo va a comer. ¿Me entiendes? Entonces, pues obviamente es lo que es la diferencia de que el código genético, no lo como ustedes hagan. Bueno, pues esta gente está muy feliz porque echan residuos y no echan inorgánicos, como llaman ellos, o químicos, que peor todavía porque todo es químico. Todo es químico. No hay nada que no sea químico. Bueno, pues están tan contentos y no saben que muchas de estas nutrición no la está dando estos residuos milagrosos que tienen aquí que lo están produciendo, sino mucha parte, y esto si está al lado de Quito, pues imagínense de la contaminación de Quito. ¿Se dan cuenta? O sea, están recibiendo el nitrógeno de la contaminación de Quito. Y vean ustedes que dentro de aquí tienen basura que están excretando, sobre todo si están muy cerca de Quito, o no digamos Guayaquil, todavía peor, pues están excretando, y no digamos de México DF, pues están excretando metales pesados. Y aquí, gran parte del potasio me viene de aquí, de esta techumbre que ponen ahí hoja y tal para que no dé el sol. Magno Cóndor, ¿puede apagar la cámara, por favor? Le está dando el sol, entonces cuando llueve el potasio se va cayendo y el magnesio se va cayendo. Entonces gran parte del potasio y del magnesio no viene de aquí, viene de ahí arriba. Entonces todas estas ignorancias pues, nos traen estas consecuencias. Aquí tenemos Quito y Guayaquil, y ustedes la contaminación de nitratos que tiene. Como le dije, mucho más. Si vemos la de México se asustan, pero bueno, con que enseñemos el de Quito y de Guayaquil ya tenemos bastante. Ven ustedes la cantidad, podría decir, de elementos que están cayendo. Claro, si es nitrógeno y azufre, muy bien. El problema es que están cayendo otras cosas, y no precisamente deseable. Vean ustedes cuando dejaron de circular coches porque encerraron a todo el mundo, porque en Guayaquil se morían, podría decir, por las calles, pues la contaminación se fue y ya quedó la natural o la de las fábricas que hay en el entorno de Guayaquil, que debieron seguir funcionando de alguna manera. Ven ustedes que este nitrógeno probablemente sean de las lluvias tropicales. Las tormentas forman mucho nitrógeno. Y después de ahí, claro, ese nitrógeno que son óxidos de nitrógeno se oxidan y dan, puede decir, nitrato que luego caen al suelo. Vean ustedes el mapa de México DF y los metales pesados que hay. No he querido enseñar, podría decir, no he encontrado, la verdad, he encontrado algo en Ecuador, pero me venía la concentración, no lo que caía, y eso es una asignatura pendiente que tienen ustedes. Es decir, sí, la concentración es importante para la respiración y todas esas cosas. No, pero para la agricultura lo importante es cuánto cae al suelo. Y de eso no hay datos. Solo hay datos de la concentración en el aire, pero no, y sobre todo de partículas sólidas. Estuve haciendo una revisión bibliográfica. Vean ustedes que aquí están, por ejemplo, las célebres chinampas que se dedican a agricultura ecológica y todas esas cosas. Está todo contaminado, ¿no ven ustedes ahí? De cobre y vanadio. Esta zona de vanadio y zinc, ¿lo ven ustedes? Entonces, y esta zona es también, esto es Texcoco, la zona de Texcoco, y está todo contaminado de cobre y plomo. No hace falta que echen estiércol. La cantidad de nitrógeno y de azufre que está cayendo en esos huertos urbanos es tremenda. Es decir, no hace falta esos estiércoles milagrosos y eso, ¿cómo le llaman? No me acuerdo ahora la palabra japonesa. Bueno, pues no, ya con la lluvia tienen bastante para dar de comer, ¿entiendes? Pero el problema son los metales pesados, ¿no? Entonces, claro, cerca de las grandes urbes hay que poner esto, como lo pusieron en Buenos Aires, después de unos cursos que di de contaminación, y ven ustedes que, claro, los metales pesados se quedan fuera. El problema está en que el nitrógeno y el azufre, que bien venía que cayera aquí, pues no pueden caer. Y entonces, pues quedan aquí que mire usted cómo crecen las plantas, porque hay mucho nitrógeno, azufre y por el viento fósforo. Entonces, claro, hay una fertilidad ahí donde termina el plástico tremenda.
Pero eso, bueno, esto es estos días aquí en España. ¿Ya ven? Esto es polvo del Sahara. Nos está llenando de calcio y de fósforo. Y luego le echaremos las culpas a cualquier otra mierda que podría decir que echemos a la agricultura. Para que se den cuenta, y esto con esto ya prácticamente termino, entre la diferencia entre unas cosas y otras, aquí tenemos un suelo fértil, tenemos una planta que necesita 50 kilogramos de nitrógeno por año. Yo aquí hago unos cálculos, esta es la relación carbono-nitrógeno de la materia orgánica, como digo, tiene mucha materia orgánica, aproximadamente el 7%, hay 10 toneladas de nitrógeno, pero mi desgracia es que yo le tengo que poner una constante secundaria. Y claro, si pongo una constante secundaria, son 4 ceros. Para exagerar, y por otras compensaciones que debo hacer, por ejemplo, por la entrada atmosférica y todas esas cosas, voy a poner 0,01. Significa de que todas estas cantidades yo solo tengo 10 kilogramos de nitrógeno. ¿Y cuánto necesitan? 50. Pues obviamente si no puedo echar un fertilizante, que he hecho 50 para, podría decir, para el problema de sintonía, por la eficacia del nitrógeno, ¿entiendes? Lo he hecho secuencialmente cuando lo necesita la planta y obviamente yo no contamino y ya está. Pero me dice, no, eso no, ¿por qué? Porque son químicos. Pero hombre, son químicos. ¿Y usted qué quiere echar? Residuos orgánicos. Ah, los residuos orgánicos no son químicos. Ahora me entero, después de haber estudiado tanta química. Bien, entonces vamos a poner unos residuos orgánicos. Voy a decir que voy a echar que tenga una relación carbono-nitrógeno 30, con lo cual son buenos, porque yo quiero voy a decir las cosas positivas. Y de esas toneladas que le he hecho, son 20 kilogramos de nitrógeno. Aquí sí, aquí le puedo poner una constante primaria, supongamos que estamos en Quito puede tener una K de 0,30 aproximadamente, y me salen 6 kilogramos de nitrógeno. Claro, yo necesito 50. Entonces lo que debo hacer por la noche es echar poquito nitrógeno, pero total nadie se va a dar cuenta y ya está, ¿no? Dice, no sea tramposo, pues ya se nota que es español y obviamente está haciendo trampa. No quiero hacer trampa. Entonces, ¿cuál es la solución? Echar más residuos. He hecho 5 toneladas, que es mucho. Claro, esto se puede hacer a nivel de huerto urbano, sí, se puede hacer porque obviamente en un huerto urbano, 5 toneladas no es nada, son 2 sacos. Bien, entonces, porque claro, porque esto no tenemos una hectárea, tenemos un cuarto, como quien dice, un patio. Por eso no crean ustedes que estoy exagerando, es que tenemos un patio, no tenemos una hectárea. Entonces, con 2 sacos ya equivale a 5 toneladas por hectárea. Le pongo 0,30 y ven ustedes que, bueno, ya tengo, podría decir 30. 30, esperando que estoy en Quito y que tengo una contaminación de unos 20 kilos, lo cual no es nada exagerado, pues me puede producir bien. Pero en realidad me faltan 20 kilogramos. Claro, si yo hago, voy a decir, no, me voy a asegurar. ¿Cuánto he hecho? 20 toneladas, que no es muy exagerado en traspatio, echar 20 toneladas. En vez de echar 2 sacos, voy a echar 4 sacos. No es exagerado, 4 sacos un poco. Y ya está, o si quiere 5 sacos, ¿no? Entonces, ve ustedes, tenemos 400 kilogramos, le ponemos 30, 120. Estoy contaminando con 70 kilogramos de nitrógeno. O sea, que yo, porque dice que esto es contaminante, un fertilizante inorgánico, y no es contaminante si yo he hecho lo justo, resulta que estoy contaminando con 70 kilogramos de nitrógeno, echando ese milagroso residuo orgánico, ¿no? Entonces, ustedes deben pensar sobre esto, que la ignorancia, podría decir, es tremenda. Entonces, conviene resaltar algunas conclusiones y terminamos, que a partir de los residuos orgánicos homogéneos es posible establecer un modelo, que estos modelos se ajustan bastante bien si no se tienen, podría decir, grandes problemas con otros componentes que haya en el sistema, que más o menos las condiciones climáticas van a dirigir todos esos procesos, que haya humedad y temperatura suficiente, que la presencia de impurezas me puede dirigir en un sentido u otro, me puede dirigir la mineralización, y respecto a la liberación de nutrientes, es que obviamente todo viene a través de la actividad microbiana,
si la actividad microbiana es muy exigente, lo voy a tener mal porque se me acumula en la biomasa microbiana y no me lo suelta. Es conveniente que en alguna fase se mueran los microbios. ¿Para qué? Para que se me suelte, por ejemplo, con una sequía, cualquier cosa, se me suelten esos elementos. Hay mucha diferencia entre lo que llamamos retorno potencial, es decir, lo que se puede tener de nutrientes en un residuo y el retorno real. Y que muchas veces pues los milagros esos, sobre todo en las grandes urbes, no provienen de esos residuos milagrosos, sino provienen simplemente de la alta contaminación. El problema es que viene contaminación buena y contaminación mala juntas y yo no la puedo separar. Entonces, para que usted haga una buena agricultura no le den más vueltas. Tienen que saber procesos. Fíjense, una cosita tan tonta como le he dicho ahora, de liberación de nutrientes y la de vueltas que he dado y la de errores que he tenido antes de llegar a ver lo que está pasando. Entonces, mucha gente incluso dicen los nutrientes absorben esta sustancia y no sé qué, y lo que no saben es que y son moléculas grandes y tal, y sí, la absorben y no sé qué, y llevan nutrientes, y lo que no saben es que en la rizosfera hay, podría decir, una explosión microbiana a lo bestia, y esos podría decir, moléculas son totalmente destrozadas, lo absorben los nutrientes y se creen que esas sustancias son las que entran. ¿Entiendes? Sí. No son las sustancias que entran, es la maldita microbiología que no veo ni controlo la que me está produciendo todos esos procesos. Entonces, desconfían de los remedios salvadores, de esas sustancias húmicas que les venden, que ni siquiera son del suelo, salvo que vengan de los lignitos y estas cosas, o de las leonarditas. Desconfíen de estos salvadores, de esos bocassi, de todas esas cosas, y estudian. Y sepan los procesos que hay en el suelo. Es mi última recomendación. Estudien y huyan de gente que le den soluciones salvadoras, y podría decir, porque lo único que va a traer son a erosiones y a la pobreza. Bien, si tienen alguna pregunta, pues me la hacen, y si no, pues en otra ocasión la podrán hacer. De todas maneras, estoy abierto. Y bueno, muchas de estas ideas están metidas en el libro este que tienen aquí ustedes. Estoy a su disposición. Muchas gracias.